Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Bienvenidos a un nuevo programa de Tenés que saberlo, en este lunes, claramente bien de invierno, en este 9 de agosto. Como siempre, hacemos este programa para que vos descubras un costado por ahí no tan conocido habitualmente por las noticias y la rapidez en que los canales de información te permiten conectar con colegas, con corresponsales, y con personalidades que están lejos, pero que pertenecen a la Argentina, que mantienen a la Argentina bien en alto. Y hoy tenemos el gusto de hablar con Mauricio Zabalza, además porque Mauricio es músico, entre otras actividades, ha compuesto algunas canciones. Ahora vamos a abordar el universo cultural en el que de algún modo todos desembocamos. La comunicación, el periodismo es una de las facetas. Muchos también se dedican a la escritura como herramienta y desarrollan esa virtud tan apasionante. Otros actúan y también lo hacen, como nos pasó con Ronen Suar cuando lo entrevistamos también en Estados Unidos. Mauricio Zabalza hace 20 años más o menos que está también en este caso en Nueva York, está radicado allí en uno de los lugares más lindos. Staten Island, creo que se pronuncia bien, no es tan fácil de ser pronunciado, uno de los lugares de lo que nosotros ayer decíamos en La Nación Más, parece ser el otro imperio, ¿no? El imperio más moderno, porque hablamos también con Roma, en este caso, que es Estados Unidos. Vamos a repasar la actualidad, pero vamos a hablar con él, vamos a dedicar unos buenos minutos a conocerlo, a saber qué hace allí, cómo son sus días, para que nos ilumine, incluso para aquellos que están yéndose a Estados Unidos, que puedan tener más información de lo que está pasando por allá. Hola Mauricio, gracias por este contacto, un gusto saludarte, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Hugo? El gusto es mío. De verte en televisión y que ahora me estés entrevistando realmente es como una cosa importante, porque yo no dejo de ser un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y llegar a General los medios Belgrano, de ¿no? comunicación es difícil para los del interior, ¿no? Y escúchame, pero vos vas de General Belgrano, como decís, ese lugar en donde siempre, digamos, hay un espacio fundamental en tu corazón, con tu madre acá, me decías que hablabas con ella hoy mismo, Sí, y sí. te vas a Nueva York, digamos, al lugar que muchos consideran el centro del mundo, por un montón de razones que son largas de explicar. Hace unos 20 años. Empecemos por ahí. ¿Qué hizo que te fueses en su momento? Bueno, En a un ver, año 2002, ¿no? 2001, 2002, ¿no? sí. Año A ver, complicado, se fueron muchos. por empezar salió campeón Racing y dije, bueno, ya me tengo que ir. Soy de Racing, obviamente. Mm. Y lo que pasa es que estaba complicado. Nosotros tenemos radios en General Belgrano. Mi papá es el pionero. De hecho, falleció hace poquito y el 2 de septiembre le van a inaugurar una calle a nombre de él. Primer calle a un periodista en toda la región. Qué Fíjate, ya que la lindo. región nuestra es amplia, ¿no? Incluye Chascomús, Dolores, Monte, Las Flores. Y, y estaban complicadas las cosas en interior. Ser dueño por ahí de una radio en épocas de crisis no es lo mismo que ser dueño de una radio en Buenos Aires. Entonces, bueno, surgió la posibilidad, conocí gente y me vine a hacer lo que sea. Esa es la verdad. Yo no es que vine a trabajar de periodista ni parte técnica que yo siempre estuve involucrado, porque obviamente en las radios en interior uno Haces todo. haces todo. Barres la radio, arreglás el cable del micrófono. Antiguamente arreglábamos los cabezales, por ejemplo. Sos Eh, operador, conductor, productor, todo. todo, todo, Pero todo. ¿por qué Nueva York? Tiene que haber alguna razón. Por supuesto que Nueva York es un lugar aspiracional para muchos, eh, pero también desafiante. Algunos eligen, bueno, ya no hablo de Europa, pero algunos eligen la Florida para empezar, digo, Miami, algunos lugares. ¿Sabés qué es extraño, no? Yo estudié en la Universidad de La Plata, periodismo, y, y es una universidad que está asignada por ahí por ser anticapitalista, si se podría decir, ¿no?
Entonces yo nunca me hubiera imaginado en mi vida estar en Nueva York, digo, la verdad. Yo recuerdo cuando Charly García sacó el disco Cris Modernos, que lo grabó en Nueva York, yo decía, ¿cómo los va a grabar a Nueva York? ¿No? Y ahora estoy viviendo en Nueva York. Pero conocí gente y me vine unos meses para hacer cualquier trabajo. Yo siempre digo, vine a trabajar de cajero, pero no de cajero en un banco, de cajero real, ¿no? De cargar cajas, de hacer lo que sea. Pero que pasaba todos los días, y gracias a una familia mexicana muy, muy linda que me cobijó un tiempo, porque no es fácil llegar, ¿no? Y A no ver, tener... repasemos algunos Ah, detalles para ubicarnos. ok. ¿Vos llegás con un pasaje de ida o de ida y vuelta? Mirá, te voy haciendo preguntas para que me respondas y Bueno, seguimos de ida y vuelta, de ida y de vuelta. De ida y vuelta, el de vuelta no lo usé, obviamente. obvio, ¿no? No lo usé. Llegás con qué plan, digamos, con trabajar, como dijiste, de cajero y ver qué pasaba, De lo con que sea, analizar de lo y que sea, con de lo algún que laburo. sea. Eh, un día trabajas de cajero, te digo cómo es el mundo inmigrante de Estados Unidos, ¿viste? Sí. Tanto que se estigmatizó en la época de Trump a los inmigrantes. Un día trabajás de cajero, el otro día enrollás alfombra, el otro día haces construcción, al otro día revolvés queso. Eh, Pero el y eso laburo es lo que... está, el laburo, o sea, terminás de revolver queso acá y mañana te esperan a las 8 de la mañana para levantar. ¿Y te Así. pagan por día? Y te pagan por día, jornaleros. Jornaleros que te cuento, uno se para en una esquina y vienen y te levantan. Así como se ven las películas, es totalmente así. Ahora, ¿qué Buenísimo. pasa? La vida del jornalero es una gran crónica, ¿eh? Es terrible. Mirá, acá hay muchas películas. Lo que pasa es que por ahí en Argentina no llegan porque es una realidad que en Argentina realmente no existe, ¿no? Donde hay, por ejemplo, 200 personas en una esquina y para una camioneta y dice, necesito 4 para construcción. Y se abalanzan los dos y el tipo elige ese y ese, vengan para acá. Y te subís, no sabés a dónde vas, no sabés a qué hora terminás, no sabés nada. Pero ¿qué pasaba? Cuando 4 o 5 de la tarde uno terminaba, yo me calzaba el traje, cansado, estaba en New Jersey pegadito a Nueva York, me iba a Nueva York a golpear puertas, obviamente. Y fundamentalmente, ni me escuchaban, obviamente, ¿qué me van a escuchar? Y aparte, te digo una cosa, para los... Pará que A me ver, gusta mucho esta a historia. ver, Creo que no la pude hacer así en detalle con ningún otro. Entonces quiero exprimir el limón, como decimos dale, nosotros. dale, 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 dale. Eh, Alguna vez de cronista, aquí trabajando, eh, sí hicimos una muestra con lo que pasaba con los bolivianos acá, que se paraban en un lugar y lo que pasa que acá el resultado era que los llevaban casi de esclavos, entre comillas, esclavos modernos, a talleres clandestinos. Eh, la denuncia vino por alguna víctima de ahí y nosotros hicimos todo el recorrido de lo que pasaba acá. Es decir, que había un abuso, le sacaban los documentos y todo lo que en la Argentina, te imaginás, está condimentado con cuestiones muy, muy oscuras. Allá no había riesgo, vos te subías a la camioneta, ibas a No, laburar, a levantar cajas y... acá no te sacaban los documentos porque en realidad todos los que trabajaban, Sí. yo vine con una visa de periodista, no tenían documentos. Esa es la cuestión. Pero yo vine con una visa de periodista, Hugo. Esa es por ahí la diferencia. eh, que incluso a mí me pasó, es muy chiquito y técnico contar esto, pero me pasó que, por ejemplo, en un momento me levantaba una compañía, Labor Ready se llamaba, que te llevaba y te daba un cheque. Te daba un cheque, un día te llevaba a un lugar, otro día te llevaba a otro y te daba un cheque semanal. Pero ¿Qué obviamente hacía que en la el cheque compañía? ¿Qué hacía? contrataban gente para trabajar. ¿Pero Y de qué? resulta que te descontaban impuestos, ¿no? Pero como yo tenía Social Security, porque yo vine con una visa de periodista, cuando perdí el social por una circunstancia, me dice, ¿quiere el reporte de impuestos de los años que estuvo acá? Sí, y resulta que nunca me descontaban impuestos, pero nunca pagaron impuestos. Ese es el mundo inmigrante, ¿no? Por Está bien, ahí pará, no hay... no me quiero escapar. ¿Qué No, hacía esa compañía que te pagaba un cheque diario o semanal? ¿A qué se eh, dedicaba?
y tiene una camioneta, te levantan y un día te llevan a cargar cajas a New Jersey, un lugar, otro día te llevan a hacer otra cosa, y a la semana te dan un cheque, ¿no? Pero eso ya fue cuando empecé a conocer gente. Al principio era un día, no sé, descargué vinos, por ejemplo, vinos franceses en un lugar. Pero ya te digo, cansado y todo, como hacía, yo me iba a golpear puertas a la tarde, ¿no? Hasta que en una radio, que era como explicarte, a ver, en Argentina, como si fuera Radio Mitre, una radio nacional grande, llamaba Radio Única, que bueno, después cerró y se desmembró, pero era una radio nacional, que tenía una de las sedes en Nueva York, por supuesto. Un día llego y recibo un email. Dice, venite que hay para operar un programa de un cristiano. Porque yo le decía, yo hago lo que sea, gratis, pruébenme que yo sé hacer de todo. Claro que los argentinos no estamos bien mirados, estamos mirados como chantas en el mundo. Esa es la verdad. Y bueno, entré 2 horitas a operar y con la suerte que a las 2 o 3 semanas el encargado operacional de toda la radio, un joven de 21 años, se enamoró de una colombiana y se fue a Colombia. Y me dijeron, ¿querés agarrar el puesto de él? Digo, sí, por favor. Y pasé a tener de 2 horas 70. Y obviamente dejé de cargar cajas, ¿no? Y bueno, ya arranqué, y bueno, y a los meses hablé con el gerente de la radio, un cubano. Le digo, mirá, yo soy periodista, le digo, ¿no me vendés espacio para hacer un programa? Y me decía, no, chico, un cubano me decía, no, chico, no, ¿cómo te voy a vender un espacio? Y digo, vendeme. Y me vendieron los sábados a las 6 de la mañana, hacía un programa de media hora que se llamaba Despertando Che, donde ponía a Che al Chalero, Leonardo Fabio, Sandro para la comunidad hispana, porque es la música argentina que acá llegó a Estados Unidos, ¿no? Fuertemente. Vuelvo para atrás porque es apasionante escucharte este camino de quien se va literalmente con una mano atrás y otra adelante, con una visa de periodista, a cargar cajas, a subirse a camionetas con destinos inciertos, con los peligros que eso puede acarrear, pero bueno, acepta el desafío. ¿Manejabas el idioma o no? Y segundo, el mundo cristiano que conozco bien, conozco el mundo cristiano y conozco el mundo protestante, incluso el mundo protestante, acá conocido como evangélico, lo he recorrido en sus distintas manifestaciones porque hice un laburo periodístico al respecto. Y allá es fuerte, digamos, y la comunidad latina todavía también lo rescata. ¿Eso te ayudó? ¿Tuviste algún acercamiento? Andá contándome, por favor. A ver. Mucho. Mirá, o sea, no hablabas inglés, nada. No hablaba inglés, y es más, el inglés nuestro, yo creo que nosotros somos contemporáneos, ¿no? Sí, más o menos contemporáneos. Y el inglés nuestro era el inglés de la secundaria, claro, que era de por sí bastante... Apple, ¿no? Claro, y aparte en Argentina se usa el inglés británico. Acá, mira, un día, te voy a contar una anécdota. Claro, un día estábamos cargando cajas, ¿no? Y no sé ni dónde, tengo muchas anécdotas de que me dejaban tirado, no sabía cómo volver, no tenía plata, muchas anécdotas. Y me dicen, viene un tipo y dice, ¿quieren water? Y todos decían, sí, yo quiero un calor en pleno verano. Acá el calor es muy fuerte y el frío es muy fuerte también. Y bueno, water es water, pero nosotros como aprendíamos el idioma británico, yo voy a saber que water es agua, ¿me entendés? Ese tipo de cosas, ¿no? Todos se quedaban como, digo, pero ¿y no hay un agua para mí? Si dijiste que no quería, ¿me entendés? Pero no, además vine grande, como me decía Horacio Pagani una vez que dice, a mí el éxito me llegó de grande, pibe, me decía Horacio. Y yo digo, bueno, yo vine de grande también. Entonces de grande es más complicado agarrar el idioma. Es muy complicado, ¿no? Obviamente que yo trabajé en periodismo y sigo trabajando. Tengo un programa de radio y todo, en el mundo hispano. Y de hecho también trabajé en distintas radios cristianas, hispanas, ¿no? Ayudé a crear una cadena acá y bueno, y estoy vinculado con la cuestión del audiovisual con una iglesia gigantesca cristiana, ¿no? O sea que como que me ha seguido acompañando mientras uno
va haciendo las cuestiones de periodísticas y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia cristiana? No será la de cristal, ¿no? International Christian Center se llama. Ajá. Está acá en Staten Island, donde yo estoy, y es inmensa. Esa es americana, de esas iglesias que están con gospel, y trabajo como director audiovisual, bueno, todo lo que es radio, internet, páginas web. ¿Te acercaste digamos, más allá de lo institucional, ¿te acercaste también un poco a la fe en ese sentido? Sí, sí, claro. Sí, Mirá sí, 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 sí. Sí, porque es imposible no hacerlo, ¿no? Cuando uno empieza a leer y a conocer, es imposible no hacerlo. Pero gente muy linda, ¿eh? Gente muy linda. En Argentina yo siempre digo que la cuestión de el término evangélico es peyorativo. Sí. Me suena así, ¿no? Decir, oh, ese es evangélico, ¿no? Sí. Eh, Primero que está visto por el catolicismo como una suerte de, no sé si decir traidor, pero alguien que se alejó del camino por el católico. sí, Y después, por algunos pastores que han hecho muy mal las cosas aquí, está exacto. visto también como ser pastor es ser sinónimo también del chanta, ¿no? El que Chanta, levanta del el delincuente. diezmo, el que Sí, sí. recauda para su beneficio, digamos, ¿no? Yo con la gente que me ha tocado trabajar, te puedo asegurar, Hugo, que conozco sus vidas personales. Y estoy hablando de pastores, ¿no? Y gente muy linda, muy querida, muy honesta. Yo Muy acá honesta. conocí cuando vino a Billy Graham, por supuesto a Luis Palau, que también tuvo una cercanía muy linda con Gastón Paul, y Sí, que él sí. confiesa su testimonio en el alejamiento de las drogas. Digo, con gente relevante, ¿no? Le explicamos a nuestro Sí. público. Hoy por hoy, quien hace punta acá en Estados Unidos a nivel hispano es Dante Gebel. Sí, Dante, yo lo entrevisté a Dante también, Dante, soy Dante, de Dante la es impresionante. generación de él. Cuando él arrancaba en Radio Cristiana aquí, a comienzos de los 90, yo arrancaba mi camino en el periódico El Puente, muy, muy conocido en su Ah, el momento. Puente. Sí, sí, lo conocí, Claro, lo conocí. claro. Lo Ahí conocí. escribí, de hecho, ahí descubrí, quise hacer investigaciones y ya después me fui de ahí al mundo, digamos, llamado secular o a la Sí, sí. sociedad civil en general o al mundo eh, eh, extra religioso. Pero conozco bien, lo conozco a Dante, lo entrevisté en La Nación Más. Dante ha hecho un camino muy Personaje. interesante, es de una generación. Y ahora ya es mucho más habitual acá en la Argentina. Mira, por ejemplo, Los Montaner, si vos ves Ah, La sí, Voz, es un programa que sí. yo veo, Sí, sí, sí. empecé a ver porque mi mujer lo veía, vos ves Sí, La sí. Voz y ves detrás de La Voz, sobre todo por la familia Montaner y por los cantantes que vienen, ves un espíritu cristiano que allá se dio en la música, es decir, hay mucho cantante cristiano en Estados Unidos que Sí, ganan sí. premios y que son No, no, reconocidos. y aparte, no solo eso, que hacen muy buena música. Totalmente. Y acá Muy buena. todavía no ha tenido, digamos, el argentino es un tanto prejuicioso, un tanto chauvinista, Sí, sí. y no ha tenido, digamos, el desarrollo interno, es Igual, un poco resistido el mundo evangélico, y también hay igual. que decir que los líderes evangélicos en la Argentina no han tenido, para mí, una mirada más totalizadora, hay como un autoprejuicio. Pienso eh, igual, pienso eh, igual. bueno, ahora, es muy interesante porque la fe, como decía Dolina, es un regalo que está, digamos, que está ahí para todos y Exacto. tenerla es una posibilidad más y es un acercamiento muy, muy lindo. Pero Sí, volvemos a tu camino. Entonces, arrancás laburando en una radio, hoy tenés un programa de radio, sí. hoy sos además corresponsal para La Nación allí. ¿Y cómo Sí. fuiste avanzando, digamos? ¿Hasta qué? O sea, ¿cómo saliste de este lugar de sobrevivir a instalarte en la gran ciudad, digamos? Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos te da la posibilidad de crecer. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia, no? El sueño americano, Hugo, hoy existe en la cuestión de crecimiento, no de pronto que te vas a hacer el supermillonario. Eso se acabó, me parece, cuando cayeron las Torres Gemelas. Yo llegué inmediatamente después y yo veo gente que vino antes, ¿no? Y que realmente ha hecho un camino y le ha ido increíblemente, ¿no? Uno después trabajó y te ayudan a crecer, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, ya te digo, empecé con un programa y bueno, después me fui
diversificando y empecé a comprar horas en la misma radio y empecé a producir otros programas y llegó un momento que tenía un monstruo, te puedo así asegurar, Ahora, ¿no? está bien, pero acá, por ejemplo, muchos hacen ese camino. En general, las grandes estrellas logran resultados porque, bueno, los anunciantes están cercanos de ese mundo Es difícil, ¿eh? del Star System. Pero allá, como desconocido, ¿cómo gestionabas la producción y los anunciantes para poder obtener un beneficio de ese espacio que comprabas? Mira, yo me parece que llamarle Dios, se podría decir. Sí, claro, ¿por qué no? Y por qué no, suerte, pues, algunos dicen suerte, pero a mí me tocó, por ejemplo, el primer anunciante que fui a ver, Fermoselle, ya fallecido, lamentablemente, un hombre que tiene es contador, era quien trajo a Sandro a este país, por ejemplo, ¿no? Vinculado a Sandro, trajo en su momento a Porcel, a Olmedo. Entonces, Él hizo su camino cristiano en la última etapa de su vida, también lo decimos, sí, ¿no? sí, exacto. Entonces él me dijo, Adolfo me dijo, pibe, yo te apoyo. Porque claro, media hora en la radio, escuchá Hugo, porque esto es importante. Yo cargaba cajas y después empecé a trabajar en la radio y a los 3 meses le digo, ¿cuánto vale? Y la media hora me salía en esa radio, yo creo que estábamos cerca de los $2000. Uh, Entonces, yo Buenísimo, nunca pará, había, acá vale 185, ponele dos gambas. Mil nunca había, dólares son 200 lucas. Casi medio palo acá, ¿viste? Medio bueno, millón, no había 400.000. metido publicidad. Acá nunca había vendido publicidad. En Argentina sí, obviamente, ¿no? Gracias a Claro. la publicidad uno vive. General Belgrano, ¿cómo se llama la radio en General Belgrano? Se ¿Existe? llama FM Río, y tenemos otra que se llama Natural. Tenemos 2 radios. O sea. Qué grande. Y bueno, que ahora que no está mi papá, viste, estamos ahí todos los días ¿Quién la dirige? ¿Quién la diversificándonos. dirige en Belgrano? Perdón por la Y digresión. nosotros somos 3 hermanos, Ah, ok. 2 hermanas y yo, y bueno, tuvimos que poner una directora, ¿no? Cuando pasó lo de mi papá en marzo. Y bueno, y ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Sobre todo ahora en estos días que están viendo la publicidad política, ¿no? Que hay que hablar con los políticos y todo. Bueno, pero en esa época yo me acuerdo que me apoyó Alberto y me dijo, anda a la carnicería al lado, Don Francisco, que también te va a apoyar. Decirle que te mando. Fui todas personas muy queribles. Y bueno, y arranqué con 2 publicidades que me soportaron los primeros, ponerle meses, se podría decir, del programa, ¿no? Es más, Adolfo Formosel hizo flyers, o sea, hizo para que yo regalara. Gente muy linda que ya no está, fíjate, ninguno de los dos está. Entonces ellos mismos decían, anda a ver a otro, anda a ver a este, y decirle que yo te mando, decirle que yo te mando. Y bueno, y ahí arranqué, ¿no? Después, bueno, ya con los meses me encontré con produciendo, ya viendo empresas más grandes, eh, caminando mucho, con un estrés bastante importante, hasta que cae Estados Unidos después, en el final de Bush, que fue un desastre, Padre. Bush que fue un padre. desastre. La economía fue un desastre, cómo cayó. Y bueno, y ahí es donde también yo ya estaba involucrado con la radio cristiana, con Cántico Nuevo, y bueno, ya estaba haciendo cosas especiales, más algunas cosas de periodismo, y me fui quedando un poco más con mi programa de radio, y no tanto porque, viste, no es fácil. Cuando empieza a producir, bueno, yo lo veo, yo lo escucho y lo veo desde hace rato a Majul, vos que trabajás con Majul, yo supongo que él debe tener un estrés importante, ¿no? Cuando lo escuchaba en radio, que anda con esto, que anda con el otro, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, como te decía, Estados Unidos te da la posibilidad de crecer, y eso no es poco, ¿no? Casi todos te dicen que no, pero los que te dicen que sí, realmente hacen de que uno vaya para adelante, ¿no? Interesante, ¿no? Yo se lo atribuyo. Siempre doy gracias a Dios porque los caminos y nuestra vida están en sus manos para mí. Pero bueno, hay quienes no creen y por supuesto ese es el No, libre claro, albedrío. Sin embargo, creer es una ventaja y vos lo demostrás. Ahora, es una ventaja. ¿cómo pasamos de ese peón, de ese laburante que se gana como jornalista el mango, a un incipiente productor que vive en dónde? Que, bueno, porque el tema de la vivienda en Nueva York, nada menos,
no es una cuestión. Después hablamos del carro o del auto, de la movilidad. Pero hablemos de cómo llegás a, digamos, a vivir y en dónde y cómo. Bueno, yo vivía en New Jersey. New Jersey está pegado a Nueva York, ¿no? Y uno se toma el autobús y en 5 minutos estás en Nueva York, en Manhattan. El ferry, ¿no? En Manhattan. Yo siempre cuento, Nueva York, la ciudad de Nueva York son 5 barrios: Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, ¿no? Sí. Y yo de Manhattan estaba más cerca de Manhattan en esa época que ahora que vivo en Staten Island, que estoy al sur. Yo me tomé un tren para ir a Staten Island, me acuerdo, y es un lugar hermoso. El ferry. Primero el ferry, y después tomé un tren, ¿te acuerdas? Un tren que es gratis. Un tren gratis, que es como un subte, también, como se dice acá, para ir hasta la punta. ¿Cuál es la punta ahí, el extremo? Que recuerdo había un puerto. La punta se llama Tottenham Hill, sí, donde llega el tren al final. Sí. Es un lugar no tan conocido. Fíjate que Staten Island, ese por ahí, le dicen el Boro, lo que sería el barrio olvidado de Nueva York. ¿Y por qué? Yo creo que es a propósito. Porque acá, en Staten Island, los grandes mafiosos tienen sus mansiones, o las tenían en Staten Island. Entonces, de hecho se dice, hay una leyenda que tiene mucho voz. Se cortó, perdón. Se cortó un cachito. A ver. Hola, hola. Perdón. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿Estamos bien? Sí. Ahí estamos. Perdón. Entonces... Staten Island estaba diciendo que quedó escondida. De hecho, hace muchos años atrás, cuando se hizo el presupuesto de la ciudad de Nueva York, se olvidaron de incluir el presupuesto de Staten Island. A ese punto, ¿no? Pero es un lugar muy, muy, muy lindo, donde aparte se puede estacionar tranquilamente, donde uno puede vivir mucho más tranquilamente que en los otros barrios, que en Brooklyn, que en Queens. Bueno, yo después pasé a vivir a Queens, te cuento, que es Queens como... Pero pará, no me contaste cómo, qué garantías, cómo alquilás, cómo después... Contame ese detalle, ¿no? Para la gente que... Acá hay muchos que siempre piensan en la posibilidad de irse. Y entonces, ¿cómo es el camino? En tu caso, claramente. La traba es el alquiler, porque, mira, los alquileres no bajan de $1.500. Por eso, y entonces, ¿cómo llegaste ahí? Y bueno, yo pasé de estar con esta familia mexicana muy querida en New York, porque claro, empecé a producir en New York y necesitaba estar en New York, ¿no? Por la cuestión del tiempo, ¿no? Y sobre todo Queens, porque Queens es el barrio hispano por excelencia de Nueva York, ¿no? De pronto el Bronx es dominicano, hay muchos dominicanos, pero Queens es donde están los sudamericanos, ¿no? Están los colombianos, los ecuatorianos. ¿No? Muchos judíos también. Hay un barrio judío grande, sí. Sí, barrios judíos hay por todos lados. Sí, pero yo me encontré con uno de Flores, me acuerdo. Pero espera, ¿y cómo la familia mexicana te alberga? ¿Por qué razón? ¿Vos, por la iglesia? ¿Cómo? No. Yo llegué ahí, no estaba involucrado para nada en nada de lo que tenía que ver con la iglesia, no. Llegué porque lo conocí a través de un chat y me dijeron, mira, si estás pasándola mal, nosotros por un tiempo te albergamos acá. Obviamente que acá uno llega y el día 1 tenés que empezar a trabajar. Sí, claro. Tenés que empezar a trabajar y tenés que empezar a poner para el alquiler. Claro, no hay planes sociales, digamos. Acá no hay planes sociales y no hay tiempo de decir, bueno, pero déjame pasear un poquito. No. Déjame ir al Central Park, déjame dar una vuelta. No, nada. Hay lugares, que parar la olla. Hay lugares que yo los conocí con el tiempo. Porque imagínate, si cuando cargaba caja me levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y volvía a las 5 de la tarde matado, y me iba a golpear puertas, es muy difícil estar de paseo, ¿no? Es decir, mira, quiero ir un día, no sé, al Empire State. Pero hay lugares que los terminé conociendo después. Y bueno, después cuando pasé a Queens, un argentino, muy querido también, me dio chance. Dice, bueno, yo ya igual ya estaba produciendo, ¿no? Entonces se me hizo mucho más simple, hay que pagar 2 meses, como en todos lados.
hay que pagar 2 meses, no me pidió garantías, lo cual es bueno porque ¿dónde voy a sacar garantías yo recién llegado a este país, ¿no? Ahora uno ya conoce otro tipo de gente, ¿no? Y es otra cosa. Pero bueno, yo creo que cuando te empezás a encontrar con las personas correctas y sabés discernir para dónde ir, y a veces se llama sentido común, que yo digo, viste, ¿por qué Argentina está? Y yo creo que le falta mucho sentido común a Argentina. Oh, Pero mucho totalmente. sentido común. No me quiero poner a hablar de política, pero yo desde afuera hay cosas que voy a decir, ¿pero por qué se hizo esto y no se hizo este otro, ¿no? Y bueno, cuando uno está acá, tenés que empezar a discernir de una manera correcta porque te vas al tacho en 5 minutos. En 5 minutos, ¿no? Un error donde vas a vivir, o un error con quién te encontrás, o un error en lo que comprás. Acá enseguida te hacen dar mal crédito, hacen de que por ahí vas a aplicar para una tarjeta de crédito y no te la dan. Es complicado. Pero bueno, como te Bueno, decía. y contame, estás produciendo el programa de radio en su momento, viviendo en Queens, Uh-huh. y cómo siguió tu vida, así por momentos con incertidumbre o ya en un camino ascendente No, cuando hasta empecé el hoy? programa, te digo la verdad, cuando empecé el programa de radio, se empezó a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque yo estaba en esta radio, donde cuando uno compra espacios también pactaba publicidad durante el día, y yo era el operador de la radio, general. Entonces yo mismo me grababa las cosas, veía ponerlas en horarios que fueran interesantes, y ya después te haces conocido. Después a mí me pasó, ahora me pasa mucho más, obviamente, pero me pasó en ese momento. Yo me acuerdo que me subí un taxi para ir a un lugar, porque yo no tuve auto hasta el 2011, no tuve auto, ¿no? O sea, 10 años después. Y es que en realidad no se necesita en la ciudad de Nueva York, esa es la verdad, con la Claro, claro, transportación claro. pública, olvidar. Entonces, me tocó de subirme en esa época a un taxi y me dice, yo le conozco la voz a usted, usted no es el que está en la polémica en el programa, porque hacíamos un programa, hacemos todavía, un programa que era en ese momento enteramente de deportes, ahora hacemos un poco de todo. ¿Usted no es Mauricio el de la polémica? Digo, sí. Entonces ya cuando te empezás a hacer conocidos es mucho más fácil, ¿no? Cuando empezás a golpear puertas, cuando vas a ver gente. eh, y, y aparte te arma también una cuestión de credibilidad, ¿no? Y Nueva York, como yo siempre digo, yo viví en La Plata, y yo lo siento como La Plata, ¿no? Donde es Ajá. un lugar muy grande, pero donde todos nos conocemos. Todos nos Ah, conocemos. mirá Y vos. vas a cualquier lugar y enseguida decís, oh, sí, aquel es el que estaba, no sé, en la fiesta argentina del 25 de mayo, ese tipo de cosas. Pasa eso que uno se encuentra con mucha gente acá, ¿no? Y contame, ¿te encontraste con más afinidad y apoyo de parte de la comunidad argentina en Nueva York o de otra parte de la comunidad hispana en general? ¿Y Buena cómo fueron pregunta. tus pasos siguientes? Contanos. A Buena ver. pregunta esa. Yo arranqué con un programa argentino y me di Ajá. cuenta inmediatamente de que los argentinos les costaba poner publicidad. Que los que me escuchaban eran los colombianos, los ecuatorianos, y con los que podía contar más fácilmente eran. Entonces después empecé otro programa y la radio cerró. Oh, te cuento, la radio cerró y pasé a otra radio, a la 9:30, AM, que es donde hoy estoy todavía. Y ya pasé a hacer un programa que se llamó Hola Mauricio, ¿no? Eh, y Como bueno, la, como la Francisco, como Don Francisco, ¿viste? Casi. y yo qué sé, yo más que nada lo pensé por la cuestión de imponer el nombre, ¿no? Ok, claro. Eh, y digo, entonces la gente llamaba y dice, hola Mauricio, y bueno, y ahí ya me metí en política, que me encanta, por cierto. De hecho, trabajé en política acá. Eh, Sí, sí. y, y bueno, y nada, y me empecé a diversificar mucho más. Y bueno, y esto de los medios de Argentina, Hugo, te digo la verdad, a mí siempre me llamaban Chiche Herblum, siempre me llamaba y él hasta se sentía orgulloso, dice, vamos a hablar con alguien, dice Mauricio, a veces dice, ese lo inventé yo, dice, lo inventé yo. Y,
después, bueno, la generosidad inmensa, inmensa de Mauro Viale, que me empezó a meter en todos sus programas. Y primero en radio, yo salí mucho, Radio Colonia y eso, y bueno, y nada, y salís con Mauro Viale, viste, no es poco, ¿no? Laburé con él y lo recuerdo. Y un tipo Laburé bárbaro. todo el 19 con él, en su programa de la tarde, y lo recuerdo, incluso cuando debuté en La Nación, fue uno de los primeros que me mandó un mensaje en este programa en el que estoy en la semana, y también con algunos comentarios muy, muy lindos. Es que cuando falleció mi papá me mandó un mensaje. Y después Mira, falleció él, de lo mismo, claro. de esta enfermedad terrible. Y porque me sacó con mi papá. Mira, yo tengo un agradecimiento terrible. Me sacó al aire con mi papá. El Día del Padre hizo un dúplex con mi viejo Mira vos. en Mirá vos. América, ¿no? Y vos imagínate, mi papá, a ver, toda la vida en General Belgrano, muy conocido. Y su hijo triunfando en Nueva York. No, sí, sí, mi papá estaba orgulloso de por ahí los logros, ¿no? Pero el famoso mi papá, olvídate. Yo voy a mi pueblo, yo no existo, ¿no? El famoso mi papá, olvídate. Bueno, Y cada uno tiene sus frutos, ¿no? Ahora, ¿cómo siguió tu carrera y cómo estás hoy? Porque en un punto te chequeé por ahí que también te gusta la música, has compuesto algo en ese ámbito. Contanos un poco más. sí, yo toco música toda la vida y compongo. Pero en el año 92, Hugo, yo participé en un grupo de la movida bailantera. Éramos todo el pueblo, Bobby Banana, en la época de en la época fuerte que arrancó Ricky Maravilla, toda esa época. Sí. Y tuvimos la suerte, trabajamos mucho, de tener de representante un tipo increíble, que es Pepe Gozalo. Pepe Gozalo nos trae a Rodrigo, que tenía 18 años, recién venido de Córdoba, nos hicimos amigos de Rodrigo. Anduvimos mucho ahí cuando Rodrigo no era conocido, obviamente. De hecho, cuando vi la película de Rodrigo, tuve muchos déjà vu. Yo digo, mirá vos, yo estuve en ese momento, yo estuve en ese otro, estuve en ese otro. Y aparte conocer a toda su familia, la de Rodrigo. Y trabajamos mucho. Una época, bueno, viste, la bailanta, viste, no éramos de la primera línea, estábamos ahí en la segunda línea, bueno, tuvimos nuestro tiempo, no sé, 2 años, 3 años. Y es muy interesante vivir de la música, Hugo. Es muy interesante, porque eh, cuando uno vive de lo que le gusta, bueno, en el caso nuestro también, que hacemos este tipo de cosas, ¿viste? Es tener una calidad de vida diferente, ¿no? Totalmente. Y calidad de vida estoy hablando en lo mental, no estoy hablando en lo económico. Se entiende, ¿no? Sí, Porque sí, estás sí. haciendo de última lo que te gusta. Entonces, obviamente, Canalizás tu deseo y entonces no te queda nada ahí claro. apremiado o sin Sí, sí. liberar. Y acá trabajé 5 años con Thalía. Mirá vos. Hacíamos el programa Conexión Thalía, eh, y obviamente, bueno, yo siempre esperando que Thalía me cantara alguna canción que ella me prometió. Bueno, después cambió de estilo y como que el estilo mío era más romántico. Pero 5 años trabajando con Thalía, lo cual también me llevó a conocer ¿Qué mucho. hacías? ¿Tocabas con ella eventualmente? ¿La No, producías? hacíamos radio. Hacíamos radio. Ah, qué bueno. Hacíamos el programa de radio que se transmitía lo contrataba Disney y la cadena ABC. Y éramos tres nomás. Thalía, estaba un mexicano y estaba yo. Y así que 5 años, en lo cual, por ejemplo, vimos la enfermedad de Lyme que tuvo Thalía. Teníamos que ir a grabar a la casa de ella y Tommy Motola ahí en las Recordanos montañas. eso, recordarle a la audiencia eso, por favor. Sí, ella tuvo la enfermedad de Lyme y como dice ella, yo me salvé porque tuve la suerte de contratar a los dos únicos médicos que hay en el mundo. No, que Ajá. es una enfermedad que que te pica una garrapata y bueno, ella se ve que con los perros y la pasó muy mal. Lo que pasa es que ella habló muchos años después de la cuestión. Y Mm. nosotros vimos el proceso, tuvimos que armar el estudio en, en el ranchito que tenían allá en las montañas. Tommy Las Motola de ella. consecuencias de eso, ¿qué era? ¿Que la estaba como inmovilizada o Sí, sí, no, no, y aparte, yo me acuerdo de un programa que vino tan flaquita, ¿no? Y aparte venía a grabar de pijama.
Eh, nada, a ver, hay cosas que por ahí no son No, íntimas, no, que está bien. no Pero quiero estar. vayamos, superó eso. ¿Y cuánto tiempo hicieron el programa con Thalía? Que es interesante, la gente esto no lo 5 años, sabe. 5 años, 5 años. ¿Y cinco cómo es años. Thalía? Contanos cómo es en la diaria, en la vida, Divina, una mega star, claramente, divina, sobre todo en el mundo una latino. divina. ¿Eh? Sí, no, y aparte, fuera de la compañera de trabajo, y la tipa increíble que es, porque es una persona muy simple, como es, cuando venían, por ejemplo, cámaras, no sé, Univisión, a hacerle una nota, ahí veíamos la estrella. O sea, no, yo quiero este perfil, yo quiero esto, yo quiero el otro, Ah, productores, ese tipo de cosas, pero después, en la diaria, ¿viste? ¿Qué comemos hoy, chicos? Éramos 3 nomás, y vamos a comer, pedimos tacos, no sé. Y éramos 3 mexicanos comiendo tacos, a ver, no había diferencias en ese sentido, ¿no? Pero era muy rico escuchar las historias de Thalía, porque ella obviamente nos contaba sus historias, una tipa que ha tenido una trayectoria impresionante, ¿no? Eh, y de esa manera también te llevó a conocer un montón de gente, porque ella entrevistaba a su vez a otros megastars, claro. ¿no? Y fue muy interesante. Eso lo hacíamos en los estudios de ABC, y grabamos durante todo un día entero para varios programas, ¿no? Y la verdad que fue una muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Qué bueno, che, qué bueno. Sí. Y contanos después, ¿cómo llegamos como última pregunta o anteúltima a este Mauricio Zabalza de hoy? ¿En qué anda este No, productor que bueno, arrancó bien de yo abajo en Nueva York, yo sigo que siendo laburó lo con mismo. Thalía, que es músico? Contanos algo más para ir. Bueno, como siempre estoy vinculado con las cuestiones estas audiovisuales. Tengo mi propio programa con La Polémica con Carlos Leiva, que somos aparte amigos, ¿no? Trabajamos en un ambiente de hermoso, hermoso, ¿no? Nosotros vamos a hacer el programa, la radio queda a la vuelta de Wall Street, ¿no? Y siempre digo, lo interesante no es ir a hacer el programa, es después ir a tomar algo con el amigo, ¿no? El Claro, amigo después del programa. Porque la claro, verdad que en Nueva York uno no tiene mucho tiempo de disfrutar con la gente que uno quiere. claro. Es demasiado de trabajar y trabajar. Viste, yo qué sé, yo anoche terminé de trabajar haciendo producciones cristianas a la 1 de la mañana, y por eso ahora estaba tomando un café, ¿entendés? Y bueno, y así andamos, ¿no? Bueno, Entonces, y ya te quedás, después de 20 años, Nueva York es tu lugar. Me imagino que sí, sí, ya mi sos lugar es ciudadano y tenés a tu familia y bueno, y sí, vas a seguir. yo tengo mi familia, te digo la verdad, en lo que se refiere al personal, yo tengo toda mi familia en General Belgrano. Sí, Y yo calculo que me voy a quedar acá hasta que me retire. Y después volveré a la experiencia argentina nuevamente. ah, sí, ¿pensás volver a la Sí, Argentina? sí, sí, aparte por ahí, como todos los que estamos en los medios, y a vos te habrá pasado también, siempre hay propuestas políticas, viste lo que es Ah, la televisión en Argentina. Yo siempre digo, eh, uno en radio, uno en radio puede decir, no sé, me pasaba en mi pueblo, ¿no? Yo decía, no, porque el intendente es un corrupto, es un ladrón, y después iba a la noche a hacer programa de televisión y decía, me parece que andan cosas raras. Y la gente se quedaba con lo de la televisión y no con lo que había dicho en radio, ¿no? Como que claro, claro, repercute de una manera diferente. Y bueno, no sé. A mí me tira mucho Argentina, por eso también me duele, ¿viste? Me duele claro. cuando uno ve ciertas cosas, ¿viste? Yo digo, ¿pero por qué? Porque somos un país, Hugo, uno que ha recorrido el mundo, a vos te habrá pasado también. Somos un país increíble, increíble, Mm. ¿viste? De pronto, Se cortó. perdón, que Sí, tengo, sí. eh, Entra me alguna llaman, llamada y se corta, sí, sí, me sí. llaman de todos lados. Pero digo, de pronto no es el mismo país en el que crecimos nosotros, o sea, Claro, claro. pero es un país, nada, que tira mucho, ¿no? Uno no deja, yo qué sé, de escuchar. Anoche estaba
viendo cómo se editaban algunas cosas, ¿no? Y mientras hacía cosas, Sí, estaba escuchando a Spinetta, ¿viste? Yo qué sé. claro. ¿Entendés? Bueno, Uno no. Mauricio, ha sido una nota realmente muy linda, la disfruté. Es la crónica de un aventurero, de un periodista, de un músico, de alguien que logra triunfar nada menos que en Nueva York, que logra inventarse a sí mismo y que nos deja un par de títulos además muy lindos que tienen que ver con su vuelta a la Argentina y en una de esas con su ingreso a la política. Y por qué no, Sí, para alguien que conoce tremendo. tanto de la cultura de General Belgrano, su terruño y de la Argentina en general. Te agradezco por este contacto, No, Mauricio. yo te agradezco a vos. Y déjame decirte una cosita. Yo trabajé en el 2013 para la campaña de alcalde acá. Ah, Y todos los que somos de la generación que votamos por primera vez en el 83, sí. nos pica el tema de la política. Bueno, Nos pica, bueno. ¿viste? Así ¿Y por qué no? que ¿Y por estoy, qué no? estoy muy agradecido porque poder hablar con vos. Yo te vi mucho en televisión, Hugo. Te vi Mm, muchísimo en televisión. Porque yo consumo medios de Argentina todo el claro. tiempo, ¿viste? Entonces, que me hayas invitado para una nota, para mí realmente es un orgullo. ¿Eh? Ah, el gusto ha sido mío. Mauricio, seguimos en contacto y te agradezco. Dale, Hugo. Gracias. Hasta luego. Y nosotros nos despedimos, ¿eh? Agradecemos a todo el equipo, por supuesto a Conexión Abierta, Adrián Di Sanzo, Daniela Ferrín, nosotros, desde Lobos y Corderos, Producciones, Estefanía Machiavelli, Brandon Machiavelli, las productoras comerciales, Moni Lutsky, Graciela Lupoli, todos para hacer este nuevo capítulo de Tenés que Saberlo en un nuevo horario, de 16 a 17, por supuesto aquí por Conexión Abierta, la radio que se escucha y que se ve. Hasta la semana que viene, cuídense, chau.